Sí. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tardes, noches. A todos los que están aquí, servidores y hermanos, bienvenidos. También a todos los que están por medio de la transmisión vía Facebook. Bienvenidos, Dios les bendiga. Por ahí tuvimos algunas fallitas técnicas para la transmisión, pero bueno, ya estamos de regreso, es lo importante, y creemos que ya quedó, ¿verdad? Que ya podemos continuar. Antes de pasar a la palabra, mis hermanos, nada más recordarles algunos avisos, seguirles invitando para que sigan atendiendo las indicaciones de nuestras autoridades, usando cubrebocas, manteniendo la sana distancia, cuidándote, no saludando de mano ni de beso, y sobre todo cuidando a nuestros familiares. Sabemos que todavía es necesario que atendamos las indicaciones, entonces seamos prudentes y cuidémonos unos a otros. También le quiero invitar a que siga las transmisiones de nuestras reuniones. Tenemos la reunión general el día domingo a las 11 de la mañana. Acabamos de terminar una serie llamada Jesús, nuestro más grande ejemplo. Las enseñanzas pasadas usted las puede encontrar ahí en la página de Facebook para que pueda escucharlas y seguir la serie. Ahorita estamos tocando temas abiertos, pero los invitamos para que pueda seguir siendo edificado en la palabra de Dios en nuestras reuniones generales los domingos a las 11. También le comentamos que tenemos nuestro discipulado general el día de hoy, miércoles a las 7 de la noche, doctrinas fundamentales del cristianismo. Es necesario nosotros como cristianos saber en qué estamos creyendo, entonces los invitamos para que sigan atendiendo estas enseñanzas y llenándose también de la palabra de Dios. Les recordamos que las reuniones de mujeres, de matrimonios y próximamente las de varones están suspendidas hasta nuevo aviso. Yo creo que ya el domingo le vamos a avisar cuando reanudamos las transmisiones o las reuniones presenciales. Le invitamos para que esté atento a las indicaciones, ya sea por medio de WhatsApp o por medio de Facebook. Y pues bueno, sigamos orando unos por otros para que el Señor pues siga respaldando la obra, siga cuidando de nosotros y nos siga enseñando en todas las cosas que Él quiere enseñarnos. Vamos a orar, mis hermanos, para entrar a la palabra del Señor. Vamos a orar por este tiempo, vamos a poner en manos del Señor también cualquier necesidad y vamos a pasar a la palabra. Cierre sus ojos, le invito a que tomemos este tiempo para orar y pongamos en manos del Señor todas estas necesidades. Padre bueno, Dios Todopoderoso y amado Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Rey, te bendecimos en esta noche y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Ya sea de manera presencial o ya sea a través de la transmisión, tú estás presente con nosotros y eso es lo más importante. Queremos bendecir tu nombre, decirte que te amamos, que queremos confiar en ti en todas las cosas. Ayúdanos, enséñanos y guíanos para hacer tu perfecta voluntad, Padre. Te pido que bendigas cada uno de mis hermanos, cada persona que se congrega aquí y también cada persona que alrededor del mundo te adora en espíritu y en verdad. Sigue dando fortaleza, gracia en todas las cosas y glorifícate, Señor, en la vida de tu iglesia. Queremos poner este tiempo en tus manos, queremos poner la enseñanza, el alimento espiritual que vamos a recibir. Háblanos directamente al corazón, nútrenos con tu palabra, Señor, y enséñanos a depender y a dar testimonio de quien tú eres, amado Dios. Gracias, ponemos este tiempo en tus manos, la vida de mis hermanos, cada una de las necesidades tú las conoces, y en ti descansamos y en ti confiamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con la palabra del Señor. Abra su Biblia ahí en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Vamos a leer San Juan, capítulo 3. Va a ser San Juan, capítulo 3, versículo 3. San Juan capítulo 3, versículo 3, doctrinas fundamentales del cristianismo. El día de hoy vamos a ver el tema número 12 de esta serie y el tema es el nuevo nacimiento. Ese es el tema que vamos a tratar. El nuevo nacimiento es el tema número 12. Dice ahí en Juan capítulo 3, versículo 3:
Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacimiento de nuevo o el nuevo nacimiento es el tema que veremos en esta noche. Pues, mis hermanos, el nuevo nacimiento es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo bíblico, por decirlo de alguna manera, porque en nuestros tiempos se ve la necesidad de tener que especificar qué tipo de cristianismo estamos viviendo, porque ya puede haber un cristianismo que no es para nada bíblico. ¿Cuántos han escuchado de cristianos que no son para nada bíblicos? Que no tienen su norma o su principal norma de fe y de conducta en la palabra de Dios, sino en el razonamiento propio, en lo que ellos creen que es, o en lo que ellos sienten, o en lo que ellos piensan que es. Pero dentro del cristianismo bíblico, de lo que la palabra de Dios nos marca que es cristianismo, o el verdadero cristianismo, el nacimiento de nuevo es una doctrina fundamental. En nuestros tiempos, desgraciadamente, la palabra cristiano ha sido tergiversada totalmente. Pero no se puede concebir dentro de la palabra del Señor, no se puede concebir la vida cristiana sin un nacimiento de nuevo. Y no se puede concebir un nacimiento de nuevo sin el concepto puro del cristianismo, van de la mano. Porque aun cuando esta doctrina es fundamental, el concepto o la idea que se tiene de la doctrina del nuevo nacimiento o del nacer de nuevo se mantiene muy oscura en nuestros tiempos y en las iglesias cristianas. Hay un escaso entendimiento, mis hermanos, de este acto y de las implicaciones que este acto de nacer de nuevo tiene. Tan solo pregúntele a las personas que tienen 1 año o 2 años de convertidos, si en la congregación donde asisten ya le explicaron o le han hablado alguna vez acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Es muy raro que en una congregación al llegar te hablen de que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, como lo leímos en Juan capítulo 3, versículo 3. Aún dentro de las iglesias cristianas es una enseñanza que ha quedado muy rezagada, una enseñanza que ha quedado olvidada. De modo que muchos cristianos o incluso muchos supuestos cristianos ignoran, escúcheme bien, ignoran el hecho fundamental del nacimiento de nuevo. Muchos cristianos ni siquiera están seguros si han nacido de nuevo porque no tienen un conocimiento adecuado de qué es el nacimiento de nuevo, de qué implica el nacer de nuevo. Otro hecho lamentable es que la ignorancia de las Escrituras y la ignorancia de la doctrina cristiana, una doctrina, mis hermanos, que recordemos que fue establecida por Cristo Jesús a través de su palabra, no es una doctrina que haya salido de pensamientos de hombres, una doctrina que haya salido de algún pastor, algún teólogo, algún erudito. No, la doctrina de la palabra de Dios o la doctrina cristiana fue establecida por Cristo mismo. Pero es un hecho lamentable que la ignorancia acerca de esta doctrina ha llegado a ser tal que creen poder separar el ser cristiano del ser nacido de nuevo. Es decir, que pueden ser cristianos o creen que pueden ser cristianos o ser salvos sin la necesidad de experimentar el nuevo nacimiento. Lo cual, pues es un completo error. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la frase: ¿eres un cristiano nacido de nuevo? Porque ya tienes que especificar si eres un cristiano nacido de nuevo. O ¿cuántos han escuchado hablar de otros que dicen: es cristiano, pero no sé si ha nacido de nuevo? Qué hecho tan lamentable tener que especificar o separar estos dos hechos que pues van de la mano, no se pueden separar, no se pueden dividir. La realidad, mis hermanos, es que el ser nacido de nuevo y el ser cristiano son sinónimos. Como ya lo dijimos, no se puede concebir lo uno sin lo otro. Es como decir,
Si decimos, es que es un cristiano nacido de nuevo, es como decir, es un cristiano cristiano. Tener que resaltar el nombre o el título de cristiano porque hay tanta ignorancia. Se ha tergiversado tanto, se ha denigrado tanto la palabra cristiano que creen que pueden ser salvos o ser cristianos sin tener la necesidad de haber nacido de nuevo. O más lamentable aún, llegar con una persona que dice ser cristiana y preguntarle, ¿has nacido de nuevo? Y con duda te diga, yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que ya nací de nuevo. O ya naciste de nuevo y ¿qué es eso? ¿O a qué te refieres con que ya nací, con decirme que si ya nací de nuevo? Son hechos lamentables porque todo esto denota una ignorancia en la iglesia cristiana o en el ámbito cristiano. Hoy en día la frase de nacer de nuevo se ha oscurecido tanto, mi hermano, que se usa simplemente para describir el nacimiento de nuevo como una simple segunda oportunidad, o una tercera, o una cuarta, o un N número de oportunidades que Dios te está dando de comenzar de nuevo. De modo que aún en congregaciones cristianas se piensa que un simple nuevo comienzo o un comienzo diferente al que se había tenido tiene que ver con el nacimiento de nuevo. He vuelto a nacer, dicen muchos. Es algo típico de aquel que se sentía arruinado, aquel que se sentía sin vida, mas ahora se siente lleno, se siente pleno y feliz y con ganas de hacer cosas nuevas. Siento que he vuelto a nacer. Y el término de nacimiento de nuevo que la palabra de Dios nos marca se ha convertido simple y sencillamente en segundas o terceras o cuartas oportunidades. Quizá alguno de los que estamos aquí alguna vez ha declarado esto mismo. He vuelto a nacer a raíz de alguna experiencia tan difícil, una experiencia tan difícil que usted mismo ya se consideraba como muerto. Quizás se sentía tan arruinado. Al pasar esa oscuridad o esa densa tempestad de oscuridad, termina por decir, he vuelto a nacer. Siento que he nacido de nuevo. Pero yo pregunto, mis hermanos, ¿acaso esa experiencia o esa vivencia ha sido tan fuerte y tan poderosa como para provocar un cambio total en tu vida? ¿Ha tenido el poder para provocar que tu vida cambie en un giro de 180 grados y vaya a la dirección contraria? ¿Es ese he vuelto a nacer algo que realmente nos llevará a caminar delante de Dios de una manera agradable? La realidad es que ningún tipo de experiencia natural o cualquier tipo de experiencias de ese tipo, ninguna de estas tiene el poder contra el pecado o contra los apetitos de la carne, debido a que simplemente es una experiencia natural y no una experiencia espiritual. Jesucristo, en el mismo contexto de la conversación con Nicodemo, en el versículo 6 le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No trates de mezclarlo uno con lo otro. Acomoda, dijo el apóstol Pablo, mejor lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Pero sin lugar a dudas, mi hermano, el nacimiento de nuevo y el cristiano son uno solo. No puede haber un cristiano que no haya nacido de nuevo. Si una persona no tiene la seguridad de haber nacido de nuevo o no entiende lo que es el nacer de nuevo, es muy probable que aún no nazca de nuevo. Aun cuando se diga creer en Cristo o aun cuando se diga seguir a Cristo. Pero necesitamos nosotros como cristianos entender este concepto, esta doctrina, la enseñanza de la Biblia acerca del nacimiento de nuevo. El Señor Jesucristo lo habló y le hizo un énfasis
tremendo a esta enseñanza. La ventaja está en que si no tienes conocimiento acerca de lo que es el nacimiento de nuevo, o no tienes la seguridad de lo que sea el nacimiento de nuevo, o si tú no tengas la seguridad de que has nacido de nuevo, la ventaja de todo esto es que, bueno, estás escuchando esta enseñanza. Y esperemos que al final de la enseñanza entonces tú puedas tener una idea más clara, más amplia de lo que es el nacer de nuevo y puedas pedirle a Dios que te dé este nuevo nacimiento. Pero entrando en materia, mis hermanos, ¿qué es el nacimiento de nuevo? ¿Qué es el nacimiento de nuevo? Una persona y que sucede a la fe, o sea, que sigue a la fe. El nacer de nuevo envuelve todas las doctrinas, o gran parte de las doctrinas que ya hemos estado viendo. Doctrinas como la salvación, doctrinas como la fe, doctrinas como el arrepentimiento. Cuando una persona entiende estas doctrinas, lo que es el pecado, lo que es la salvación, lo que es la fe, lo que es el arrepentimiento, lo que es Dios, lo que es el hombre, todo esto, entonces es muy probable que ya haya nacido de nuevo. Si es que refleja aquellos síntomas del nuevo nacimiento, pero es un acto glorioso que Dios produce en una persona. Y sucede a la fe, o sea, va enseguida de la fe. Ojo, muchos el día de hoy declaran que primero es el nuevo nacimiento y después es la fe. El nuevo nacimiento también se conoce como un sinónimo de el nacer de nuevo es la regeneración. Y muchos dicen que primero es la regeneración y después la fe. Porque ¿cómo vas a creer si no has sido regenerado? Pero la realidad es que la palabra de Dios nos enseña que no puede haber un nuevo nacimiento si no hay anticipadamente una fe. Es necesario tener fe en Dios, tener fe en Cristo Jesús, para que entonces Dios produzca en el hombre el nacer de nuevo, en el hombre. Pero no es primero el nacimiento de nuevo y posteriormente la fe. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay una doctrina que enseña este tipo de cosas, pero según la palabra de Dios, entonces la salvación sería por medio de la regeneración y no por medio de la fe. O no sería la fe el instrumento que Dios usa para nacer, para la regeneración o para la salvación. Pero el nacimiento de nuevo, mi hermano, es un acto interno. Es un acto interno. Esto significa que es algo que no se puede ver de manera visible. Del mismo modo que nosotros no podemos ver el corazón de los hombres, pero Dios sí lo puede ver. Al hombre le es imposible ver lo que Dios está produciendo en cada uno de los corazones de manera interna. Pero Dios obra de manera espiritual. Él sí ve lo que está ocurriendo en el alma. Él sí ve lo que está ocurriendo en el espíritu. Dios sí lo ve. En 1 Samuel capítulo 16, en el versículo 7, está hablando Dios con Samuel cuando lo había mandado para que escogiera un rey conforme al corazón del Señor, que iba a reemplazar al rey Saúl, este rey perverso que no hizo la voluntad de Dios. Samuel ve un hombre grande, uno de los hermanos del rey David, un hombre grande y fuerte. Y Samuel, viendo el exterior de las personas, dijo: este va a ser el rey. Este tiene facha de rey, está grande, está guapo, está fuerte. A lo que en el versículo 7 de 1 Samuel 16, Dios le responde: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dice Dios. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, o sea, lo superficial. Pero Jehová mira el corazón. Por lo tanto, el nacimiento de nuevo, al ser un acto interno, un acto que Dios produce en el corazón de las personas, en el alma o en el área espiritual de las personas,
inmaterial, no es algo que nosotros como hombres podamos ver de manera visible. Es decir, yo no puedo ver cuántos aquí son nacidos de nuevo. Yo no lo puedo ver, yo veo lo que está delante de mis ojos, solamente lo superficial. Los barritos, las cicatrices, las patas de gallo, todo eso yo lo veo. Pero no veo el corazón. Yo no veo con qué intención están escuchando la enseñanza. Yo no veo cuál es la intención de su corazón al orar a Dios. O si su corazón aún continúa siendo de piedra, o ya es un corazón de carne, yo no lo sé. Pero Dios sí, dice la Escritura, que Él mira el corazón, porque Él trabaja directamente en el área espiritual del ser humano. Etimológicamente, la frase nacer de nuevo significa lo siguiente. Esta palabra nacer, del griego genao, significa procrear, o figurativamente significa regenerar. Regenerar. Y la palabra o la frase de nuevo, del griego anotzen, significa de lo alto, de arriba, desde su origen. Eso es lo que significa la palabra de nuevo, desde su origen. Es decir, que el nacer de nuevo es en su manera literal nacer de arriba, nacer de lo alto. ¿Y quién está arriba y quién está en lo alto? Dios. Por lo tanto, el nacer de nuevo, al momento de que hablamos de nacer de nuevo, estamos hablando de nacer de Dios. Nacer de Dios es lo que significa nacer de nuevo. Es un acto meramente de Dios. Escúchame bien, no puede ningún ser humano por voluntad propia o por su propia voluntad nacer de nuevo, ni tampoco puede ningún ser humano por su propia voluntad hacer que otra persona nazca de nuevo. De aquí en donde se dice que la salvación es personal. No pueden los padres salvar a los hijos, ni los hijos pueden salvar a los padres, ni el esposo a la esposa. ¿Por qué? Porque el nacer de nuevo es un acto meramente divino, es un acto meramente de Dios. No puede el ser humano por su voluntad propia nacer de nuevo, sino que más bien el nacer de nuevo, mi hermano y mi hermana, es un regalo de Dios. ¿A cuánto le gustan los regalos? Bueno, el nacer de nuevo es un regalo de Dios. Un regalo que la mayor parte de las personas rechazan por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es un regalo de Dios, es la consecuencia de nuestra respuesta a Dios por la cruz, por el sacrificio del Señor Jesucristo. Cuando un hombre le da respuesta a Dios por su sacrificio y cree en Él, entonces Dios les da el regalo del nuevo nacimiento o del nacer de nuevo. Abre tu Biblia en Juan, capítulo 1, en el versículo 10. Dale la vuelta ahí a la hoja nada más. Juan capítulo 1, versículo 10, y vamos a leer hasta el 13. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿De quién está hablando? Del verbo. Del verbo, el que era en el principio, el que era Dios. En la Biblia usted va a encontrar en algunas ocasiones que Jesucristo o cualquiera de los apóstoles o discípulos del Señor que escribieron, la frase de cierto, o en verdad, o amén, amén. Es una repetición que la escritura hebrea y griega utilizaba debido a que ellos no usan los signos de puntuación, ellos no usan signos de exclamación. Nosotros para decir algo así como ¿de veras? Bueno, le ponemos signos de exclamación. Ahí cuando lo escribimos, para saber que se está exclamando algo. Bueno, en la escritura hebrea y griega no existen estos tipos de signos de exclamación. ¿Qué es lo que hacían? Usaban la repetición para darle un mayor énfasis
e importancia a la frase. La repetición se usaba con la intención de afirmar algo que era necesario y que era incambiable, es decir, algo que era sí o sí. En ocasiones era de manera contigua, como lo leemos, de cierto, o en verdad, pero en otras ocasiones era al mencionar la misma frase, pero levemente distinta. Es decir, que cuando Jesucristo estaba diciendo de cierto te digo, lo que el Señor Jesucristo estaba expresando era una verdad que era necesaria, era incambiable, no se podía cambiar. Era un hecho irremediable, tenía que ser así, sí o sí. De hecho, la palabra desierto en el original significa amén. ¿Cuántos de nosotros, cuando afirmamos algo que está diciendo el predicador o una persona que está orando, o al terminar la oración decimos amén? ¿Qué significa amén? Así sea, o así es. Bueno, lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo es que era algo sí o sí. Así es y así va a ser siempre, es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Otro ejemplo de esta repetición lo encontramos en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 8 y 9, donde el apóstol Pablo le dijo: mas si aún vosotros o un ángel del cielo os predicar un evangelio distinto al que hemos predicado, sea anatema. Y luego dice en el versículo 9, y otra vez se lo digo, se los repito como se los he dicho antes: si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema. O sea, estaba dando un énfasis de mucha importancia. Algo que no se debía dejar pasar. Lo que el Señor estaba diciendo va en serio. Eso es lo que significa desierto, que era algo de tomarse en serio. Es lo que se conoce como una condición necesaria, la cual si no se cumple, entonces no se puede avanzar a ninguna manera. De ninguna manera. Una persona que no nace de nuevo no puede avanzar de ningún modo en el reino de Dios. Ni siquiera lo puede ver. Porque no ha nacido de nuevo. En otras palabras, es necesario nacer de nuevo para tener una relación con Dios. Es necesario nacer de nuevo. Es que yo me la llevo muy bien con Dios, yo oro todas las noches, yo le pido y yo hago y yo le busco. No, si no has nacido de nuevo no tienes una relación con Dios, porque es una condición necesaria para poder avanzar. Es necesario nacer de nuevo para poder tener una relación con Dios, para poder ver el reino de Dios. Es lo que nos está diciendo este pasaje, mi hermano. Que es indispensable para la entrada al reino de Dios, el nacer de nuevo. Es el primer paso para poder iniciar una relación íntima y genuina con Dios. Es el primer paso para conocer a Dios y para conocer su voluntad. El Señor afirma que no hay otra manera de poder ser parte de su reino. No hay otra forma. El que no naciere de nuevo no puede, repite conmigo, no puede. No puede. No puede ver el reino de Dios. Esta palabra ver también significa conocer o reconocer. Es la palabra griega eido, pero significa conocer, reconocer, comprender o entender. Nadie que nazca de nuevo puede comprender el reino de Dios. Nadie puede conocer, reconocer o entender el reino de Dios porque no ha nacido de nuevo. Y aquí es donde la mayoría, mi hermano, la mayoría de los supuestos creyentes en Cristo están atorados. Lo hemos comentado muchísimas veces en otras enseñanzas. México es un país religioso, lo hemos comentado. Cerca del 98%, si mal no recuerdo, según las estadísticas, de la población mexicana, que son aproximadamente 125, 130 millones de habitantes, cerca del 98% se dicen cristianos. Imagínense, cristianos.
Pero yo creo que de ese 98%, un 90% está atascado, está atorado, no puede avanzar porque no ha nacido de nuevo, porque no entiende el concepto del nacimiento de nuevo, de que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no nace de nuevo no puede comprender el reino de Dios, no puede conocer o entender el reino de Dios. Es decir, que la mayoría, la gran parte de las personas que dicen creer en Cristo Jesús no tienen una relación genuina e íntima con Dios porque no han nacido de nuevo. No ha iniciado esa relación, no conoce a Dios, no conoce su voluntad, porque no puede, porque no ha nacido de nuevo. ¿Será importante conocer este concepto? ¿Será importante entender esta doctrina? Bueno, el nacimiento de nuevo, mi hermano y mi hermana, tiene que ver con la justicia. Es decir, con el ser justificados. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a leer el versículo 20. Dice, porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dice? No entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. La misma condicionante, mi hermano. Lo mismo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 5 o versículo 3. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que la entrada al reino de los cielos se determina con el nacer de nuevo, y el nacer de nuevo tiene que ver con la justicia, con el ser justificado. Una nueva afirmación en donde el Señor dice, si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Cuál era la justicia de los escribas y fariseos? Sus propias obras. Sus propias obras eran la justicia de ellos. Ellos creían que iban a ser justificados por sus propias obras. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 3. Romanos 3:10. 10:3, perdón. Romanos 10:3. Dice, vamos a leer desde el 1. Romanos 10:1. Dice, hermanos, está hablando el apóstol Pablo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, o sea, por los judíos, es para salvación. O sea, no eran salvos. Porque yo les doy testimonio, dice. O sea, yo soy testigo de que tienen celo de Dios. O sea, están tratando de buscar a Dios, de la ley de Dios, porque a ellos les fue dada. Pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme al conocimiento de Dios. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, o Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, que es una justicia mayor a la de los escribas y fariseos, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Claramente, los escribas y fariseos dependían de una justicia basada en las obras, en los mandamientos o en la ley de Moisés. A lo que el apóstol Pablo les dice: si ustedes dependen de esa justicia, están bajo maldición, no pueden recibir la salvación, porque la justicia que es por la fe es una justicia mayor. Los escribas y fariseos se justificaban en sus propias obras. La justicia mayor de la cual hablaba el Señor Jesucristo es la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? El Señor Jesucristo. Es la justicia de Dios. Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 21 y 22, el apóstol Pablo escribe: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo es: si no encuentran algo más grande que sus propias obras muertas, que puedan hacerlos pasar por inocentes, entonces no entrarán en el reino de Dios. Si no tienes algo más grande que tus propias obras para poder entrar en el reino de Dios, mi amigo, mi amiga, estás perdido. No puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios. Necesitamos una justicia mayor a nuestras propias obras. Lo que el Señor Jesucristo nos enseña es que necesitamos algo en exceso más excelente que aquello que los religiosos piensan que los puede pasar por inocentes o los puede hacer pasar por inocentes. Necesitamos algo más excelso, algo más excelente. Y eso más excelente es la excelencia de Cristo Jesús. Puesto que Él fue, es y será el único que cumplió en su totalidad las demandas de Dios en rectitud y en santidad. Para poder a través de su justicia justificar a aquellos que confían en Él y no en sí mismos. La justicia total y perfecta del Hijo de Dios. Esa es la justicia que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. La justicia de Cristo, la rectitud, la integridad, la santidad de Cristo. Es la justicia mayor que nos puede llevar a entrar, a ser participantes del reino de Dios. Es lo mismo, es lo equivalente al nacer de nuevo. Tiene que ver con esto, con el nacer de nuevo. También el nacer de nuevo tiene que ver con el ser como niños. Porque tanto la justicia mayor a la de los escribas y fariseos y el ser como niños tienen un común denominador: la entrada al reino de Dios. En Mateo capítulo 18, versículo 3, el mismo Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Por lo tanto, el nacimiento de nuevo también tiene que ver con el ser como niños. No solamente encontrar una justicia más grande, el cual es Jesucristo, esa es nuestra justicia más excelsa, más excelente, sino también el ser como niños. Por un lado, la obra de Cristo en la cruz, su justicia, lo que Él hizo, pero por otro lado también nuestra actitud delante de Él, una actitud de ser como niños. La palabra volvéis significa hacer dar la vuelta o revertirte. Y la palabra hacer significa hacer que sea o generar. Por lo tanto, cuando nos habla de hacer como niños, nos habla de dar la vuelta para llegar a ser como niños, es decir, quitar el orgullo, la soberbia, la altivez de nuestro corazón y humillarnos ante nuestro Dios, el cual es el único que nos puede llevar al reino de los cielos. Volver al inicio,
Un niño que acaba de nacer no tiene pasado. ¿Cuántos niños cuando salen del vientre ya tienen un pasado? ¿Ya tienen cola que les pisen? Ninguno. Un niño reconoce su total dependencia de un padre. ¿Sí o no? Un niño jamás va a decir, déjame, yo quiero vivir mi vida. ¿Cuántos niños de 1 año, 2 años han visto decir eso? Ninguno. Un niño aprende más, aprende lo que su padre le enseña y sigue su ejemplo. Un niño no tiene malicia, un niño es dirigido completamente por su padre, un niño cree en las promesas de su padre y las espera. Es decir, un niño tiene una actitud dócil, de humillación, de dependencia. Por un lado, el nacer de nuevo tiene que ver con tener a Cristo como nuestra justicia, lo que Él hizo, su integridad y rectitud. Pero también por otro lado tiene que ver nuestra actitud ante esa rectitud y esa integridad, el humillarnos ante Dios. Un sinónimo de nacer de nuevo es la regeneración. Esta palabra regeneración es una palabra compuesta. Por un lado, viene de la palabra griega palin, que significa de nuevo o regreso de lugar. Y la otra palabra que la complementa es Génesis, como el primer libro de la palabra de Dios, que es el principio o la creación. Es decir, que la palabra regeneración, que es sinónimo de nacer de nuevo, significa regresar a la primera naturaleza, regresar al comienzo. El que nace de nuevo vuelve al modelo original. Abre tu Biblia en Ezequiel capítulo 36. Una persona, mi hermano y mi hermana, que ha nacido de nuevo, es una persona que ha regresado al comienzo, al modelo original. Es una persona que ha sido regenerada en su espíritu. En Ezequiel 36, capítulo 36, en el versículo 26, se nos habla también acerca de este nuevo nacimiento, desde el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, 26 dice, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Este pasaje expresa en su totalidad lo que es la obra de regeneración o la obra de nacimiento de nuevo. Expresa las características o el acto que sufre internamente una persona por causa de Dios al momento de que aprende a reconocer la justicia mayor que es en Cristo Jesús, y aprende también a ser como un niño al humillarse delante de Dios. La palabra nuevo que se expresa o que se escribe aquí, donde dice les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, es la palabra hebrea hadash, que significa cosa nueva. Cosa nueva. Su raíz significa reconstruir o componer, o significa renovar o restaurar. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el Señor va a reconstruir nuestro corazón y el Señor va a reconstruir nuestro espíritu. Lo va a renovar, lo va a restaurar, lo va a componer. Porque el corazón del hombre, mi hermano, como ya lo vimos en las enseñanzas pasadas, está descompuesto, está arruinado. Su espíritu está muerto en delitos y pecados por causa del pecado, por causa de la maldad. Por eso dice la Escritura que Dios promete darnos un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Lo necesitamos un nuevo corazón. Por eso muchos de los que se dicen ser creyentes, de las estadísticas que les mencionaba hace un momento, están estancados porque no han nacido de nuevo, no han tenido este nuevo corazón, no han tenido este espíritu nuevo dentro de ellos. Tienen todavía el corazón de piedra, les falta el corazón de carne.
Ahí en Marcos capítulo 7, versículo 20 dice: pero decía que lo que del hombre sale no contamina al hombre. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Dentro del corazón del hombre salen los adulterios. ¿A cuánto le gustan los adulterios? Bueno, de dentro del corazón del hombre salen las fornicaciones, los homicidios, los robos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón salen, dijo Jesucristo, y contaminan al hombre. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Por eso necesitamos un corazón nuevo. Porque Dios no va a venir y va a habitar en un corazón así, mi hermano. Dios no va a llegar y va a habitar en un corazón lleno de lascivia, de envidia, de maledicencia, de soberbia, insensatez, adúltero y fornicador. No, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él tiene que limpiar nuestro corazón, tiene que restaurarlo, renovarlo, hacerlo nuevo para que entonces venga a morar en nosotros. Nuestro corazón está sucio a causa de nuestros pecados. Necesita ser limpiado para poder presentarnos delante de Dios, para poder entrar en el reino de Dios. Escúchame bien, nadie que tenga un corazón sucio va a poder entrar en el reino de Dios. Y para ser limpiados necesitamos nacer de nuevo. O es el acto del nuevo nacimiento el que produce esa limpieza del corazón. En Santiago capítulo 4 versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Por qué vienen las guerras, mis hermanos? ¿Por qué vienen los pleitos entre los matrimonios? ¿Por qué vienen pleitos entre las personas, entre los prójimos, entre las naciones? Aquí la palabra de Dios lo menciona y dice: ¿no es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? O sea, de tu propio corazón vienen los pleitos. Porque son corazones soberbios, corazones que no son como niños, corazones que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Más bienaventurados, dijo Jesucristo en Mateo 5:8, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos entrarán en el reino y verán a Dios. Nacer de nuevo es equivalente entonces a tener un corazón limpio. Y necesitamos tener un corazón limpio para poder ver el reino de los cielos. Nuestras propias manos no pueden limpiar ese corazón porque son manos sucias. Es necesario que seamos lavados con agua pura, y es solamente con el agua que viene de arriba, la fuente de agua viva que puede limpiarnos de todas nuestras inmundicias. Ahí en Ezequiel 36, 25, un versículo antes dice: esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Y esta agua limpia se refiere a la palabra de Dios que limpia nuestro corazón. Es el instrumento de Dios para hacernos nacer de nuevo. En Juan capítulo 15, versículo 2 dice: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Es la misma palabra de Dios, el Espíritu Santo, por medio de su palabra, es la que limpia nuestro corazón, es la que nos hace nacer de nuevo. Su palabra de poder, que llama las cosas que no son como si fuesen. Aquel que da vida a los muertos, que nos pasa de muerte a vida. Que nos pasa de una vida de pecado a una vida de justificación. Siendo renacidos, dijo el apóstol Pedro, no de una simiente, de una semilla corruptible, una semilla de hombre, sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por lo tanto, mi hermano, este nacer de nuevo es el acto indispensable para poder iniciar una relación con Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Nicodemo no entendía esto. Y su pregunta fue: ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y nacer de nuevo. Jesucristo hizo uso de la repetición
como lo hizo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9, y le dijo: no estás entendiendo, Nicodemo. Estoy diciendo que si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios, que es exactamente lo mismo. Lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo es: tienes que nacer por el Espíritu Santo, tienes que nacer del Espíritu de Dios para poder entrar, para poder ser participante de la gloria divina en el reino de los cielos. Finalmente, mis hermanos, el nacer de nuevo es una doctrina fundamental. Es el compendio del entendimiento y de la aplicación de las doctrinas que ya vimos anteriormente: el pecado, la gracia, la salvación, la fe, el arrepentimiento. Todo eso se resume en el nacer de nuevo. Es el acto que concluye después de haber sido justificado, santificado por Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, dijimos en el inicio que el nacer de nuevo no lo podemos ver nosotros, o sea, no podemos ver visiblemente la obra que Dios hace en el corazón, porque el nacer de nuevo es un acto interno, no es un acto externo. Pero el nacer de nuevo sí se manifiesta, mis hermanos. Sí se manifiesta a través de un cambio de vida. Recordemos que el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, ha nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y un poquito antes, en el versículo 10 del capítulo 5 de 2 de Corintios dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, versículo 15, perdón, para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por lo tanto, aunque el nacimiento nuevo es un acto interno, es un acto que finalmente se manifiesta en nuestra manera de hablar, de pensar, de conducirnos. Es la manifestación visible de la obra interna que Dios ya hizo previamente en nuestro corazón. Lo que leímos en Ezequiel: renovar nuestro corazón, darnos un espíritu nuevo, ese espíritu que estaba muerto y que ahora vive por causa del Espíritu Santo. Y transforma ese corazón de piedra, insensible a los mandamientos de Dios, y lo hace un corazón de carne, sensible a la voz y a la palabra de Dios. Y es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Por eso me atrevo a asegurar que la mayor parte de los creyentes no ha nacido de nuevo, o de los que se dicen creyentes, porque su vida no manifiesta la limpieza y la pureza que Dios produce en el corazón, en el área espiritual de la persona. Queremos entrar a la presencia del Señor, queremos tener una relación con Él, queremos comenzar a aprender de sus leyes, de sus mandamientos, de su palabra. Necesitamos nacer de nuevo. Por eso muchos no entienden la palabra de Dios, porque se ha de discernir espiritualmente, y su espíritu, al no haber nacido de nuevo, al no haber sido regenerado, su espíritu está muerto. Por lo tanto, no entiende las cosas espirituales de Dios y le parecen locura, dice la Escritura. Pero cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona nace de Dios, entonces esta persona experimenta una renovación tal que ahora el Espíritu de Dios mora en él y puede comprender las cosas que son de Dios. Y le hablas con la palabra y se duele, porque es sensible, porque tiene un corazón de carne. Necesitamos comprender y entender esta doctrina para poder no solamente vivirla, sino también anunciarla. ¿Cuántos están de acuerdo? Cierran sus ojos, mis hermanos. Padre bueno, Padre justo y Padre santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús queremos darte gracias, porque tu amor inagotable nos ha alcanzado, nos ha vencido. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, no entendíamos las cosas del reino. Así como Nicodemo no entendió quién eras tú, amado Jesús,
Simplemente te vio como un maestro, pero no entendía que tú eres más que un maestro. Tú eres Dios. Tú eres el Señor de la creación, el Salvador del mundo. Y para poder verlo necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de agua y de espíritu. Necesitamos nacer por la palabra de Dios. Y esto solamente ocurre cuando creemos. Cuando creemos en ti, cuando nos rendimos, cuando te recibimos como el Señor de nuestras vidas, como el gobernador de todo lo que somos. No de ciertas áreas, sino de todo nuestro ser. Gracias, Señor, por tu palabra. Llévanos a un entendimiento mayor, a un crecimiento y sobre todo a una vida, a una práctica mayor de la palabra, de tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por esta noche. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, pues estamos despedidos. Que la palabra no sea infructuosa en cada uno de nosotros, sino que busquemos de todo corazón las cosas de Dios y tengamos esa certeza de que estamos del otro lado, de que ya nacimos de nuevo, de que no somos de ese alto porcentaje de personas creyentes, pero no cristianos, que dicen creer en Dios, pero también los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura. Ya lo compartió también Andrés o Abraham, no recuerdo. Pero necesitamos estar de ese porcentaje pequeño que sí ha nacido de nuevo, por haber creído en la palabra de verdad. Que Dios le bendiga. Lo invitamos para que el domingo pueda conectarse a la transmisión. El domingo a las 11 continuamos con la enseñanza de la palabra del Señor, con todo lo que el Señor nos quiere dar y lo que tiene preparado para nosotros. Que Dios le bendiga, mi hermano. Un fuerte abrazo. Pero el mundo no lo conoció. ¿Cuál mundo? O sea, los hombres, nosotros los que estamos en el mundo. A lo suyo vino, y los suyos, o sea, los judíos, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dice el versículo 12, a los que creen en su nombre, ¿a quiénes? A todos los que le recibieron, subráyalo en tu Biblia. A los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. Los cuales, dice el versículo 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La Nueva Traducción Viviente, este último versículo, versículo 13, lo menciona de esta manera. Ellos nacen de nuevo. ¿A qué se refiere cuando dice ellos? A los que creen en su nombre, a los que le reciben, según el versículo 12, y creen en su nombre. Y solo entonces, mi hermano, Dios les da la potestad, la autoridad de ser hechos sus hijos. Por eso no todos son hijos de Dios. Es que todos somos hijos de Dios, no es cierto. Solamente dice la Escritura en el versículo 12, a los que le reciben y los que creen en su nombre, a ellos Dios les da la potestad de ser hechos sus hijos. Ellos, dicen, nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Por un nacimiento que proviene de Dios. Por lo tanto, el acto de nacer de nuevo, mi hermano, es un acto que le compete única y exclusivamente a Dios. Ningún ser humano por propia voluntad puede decir, es que yo ya soy hijo de Dios, es que yo ya nací de nuevo. Pero ¿por qué dices que naciste de nuevo? ¿O por qué dices que eres hijo de Dios? ¿Quién te dio esa autoridad? Ah, me la dio Dios. ¿Por qué? Porque le recibí y porque creí en su nombre. Ah, entonces la palabra de Dios avala lo que tú estás hablando. Que el nacer de nuevo viene porque le recibes y porque crees en su nombre.
No por un acto físico o por la voluntad humana o iniciativa humana, sino porque Dios da la potestad y la autoridad. Santiago capítulo 1 versículo 18 dice: Él, o sea Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dice que Él, Dios de su propia voluntad, mi hermano. Él de su propia voluntad. A veces yo les pongo el ejemplo, porque el nacer de nuevo, mi hermano, va de la mano con la salvación. Temas que ya vimos, va de la mano con la fe, va de la mano con el arrepentimiento, junta todo eso y produce un nacimiento de nuevo. O es el resultado, el acto de nacer de nuevo. Y a veces yo les pregunto a las personas, a ver si llega un niño aquí y te dice: tú eres mi papá. O tú eres mi mamá, dame escuela, dame de comer, dame ropa, dame todo esto y dame. ¿Tú qué le dices? Tú que escuchas en la transmisión, ¿qué le dices? Sáquese aquí, chamaco, ese con su papá, deje de estar jugando. Porque el niño no puede ser hijo tuyo simplemente porque el niño lo quiere. No, tú como padre o como adulto tienes la facultad de adoptarlo. Pero solamente si una persona lo adopta, es cuando ese niño pasa a ser de manera legal tu hijo o tu hija. Pero tú tienes que recibirlo. Es el mismo caso para con Dios. No podemos llegar delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, soy tu hijo y ya. Dame todas las promesas, toda tu herencia. En los lugares celestiales con Cristo Jesús, como dice tu palabra. Porque yo soy tu hijo y punto. No se puede, mi hermano. Dios tiene que hacerte nacer de nuevo. Dios tiene que producir en tu corazón, en tu vida, esa regeneración y tiene que adoptarte como su hijo. Es decir, tienes que nacer de Dios. Dios tiene que hacer que tú nazcas de Él. Que tú tengas una vida nueva, pero en Él, no por tu propio razonamiento. Analizando el contexto de la declaración del Señor Jesucristo a Nicodemo, regresa ya a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Vamos a analizar un poco el contexto de la declaración del Señor Jesucristo. Porque quiero que entiendas algo, mi hermano. Si tú ya eres cristiano y entiendes que eres nacido de nuevo, bueno, entonces tienes que saber el peso que esto es. Lo que implica el nacimiento de nuevo. Ahora, si no tienes idea de lo que es el nacimiento de nuevo, tienes que entender que el nacer de nuevo es una doctrina esencial para tu salvación. Tienes que entenderla. Ahora, si eres un cristiano que ha nacido de nuevo, pero que conscientes que otras personas pueden ser salvos sin nacer de nuevo, entonces tú también tienes que regresar a la palabra de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 1, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Dice, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Tenía buena intención y buen pensamiento este Nicodemo. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, pensando de manera muy natural. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y después dice: lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, cuando tú naciste del vientre de tu madre eras carne y carne eres. Naciste de la carne y carne eres. Pero lo que es nacido del Espíritu, entonces Espíritu es. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Primeramente, ¿quién era este hombre Nicodemo? ¿Quién era este hombre que fue y le preguntó al Señor o le expuso su inquietud acerca de que él venía de Dios?
Mire, Nicodemo, mi hermano, era un hombre muy, muy estudioso. Quizá mucho más que todos los que estamos aquí. Era un hombre estudioso. Dice la Escritura que era fariseo. Y no solamente un fariseo, dice que era un principal entre los judíos. La secta de los fariseos, mi hermano, era una secta judía que se caracterizaba por ser muy celosos de la ley de Moisés. Ellos creían que por venir de Abraham o por descender de Abraham, ellos ya nacían dentro del reino de Dios por su descendencia. Usted puede leer más adelante, ahí en Juan capítulo 8, del versículo 30 en adelante, y Jesús tiene una discusión con ellos porque ellos se jactaban de ser hijos de Abraham y por consecuencia ellos creían que ya tenían ganado el reino de Dios. Cuando Jesús le contesta, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. La ley, ellos cumplían o trataban de cumplir la ley de Moisés a pie de la letra. Esa era la secta de los fariseos. Ahora, no solamente era un fariseo Nicodemo, era un principal entre los judíos. ¿Qué significa que era un principal entre los judíos? El pueblo judío estaba gobernado por el Imperio Romano en aquel tiempo, pero la cuestión religiosa estaba gobernada entre el pueblo judío por algo que se conocía como el Sanedrín. ¿Cuántos han escuchado hablar de esto? El Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de 70 personas. 70 judíos principales entre los fariseos, que eran los que regían toda la cuestión religiosa. Ellos son los que imponían las cargas, ellos son los que daban los juicios religiosos. Y Nicodemo pertenecía o era uno de los 70 del Sanedrín.